Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad estás viendo esto. Entré en la beta esperando nada más que un tranquilo plato de pasta, una copa de vino y quizás un poco de tiramisú para hacerme compañía. Mi hija había cancelado nuestra cena esa mañana. Su mensaje corto y conciso: surgió algo. Reprogramémosla. Pero en el momento en que entré, la vi. Estaba sentada en una mesa iluminada por velas cerca de la ventana, riendo como una colegiala con una copa de champán a su lado, mi yerno, sus padres, y una mesa llena de platos que parecían sacados de una revista. El sonido de su risa se sintió como una bofetada, no porque estuviera feliz, sino porque se había esforzado tanto para asegurarse de que yo no estuviera allí para compartirlo. Me quedé paralizada junto al mostrador de la anfitriona, con el abrigo aún húmedo por la llovizna exterior. Antes de que pudiera moverme, el camarero, el dulce y familiar Marco, sonrió y dijo: «Señora Wallace, un gusto verla. La mesa de siempre. Y no se preocupe, lo pondremos en su tarjeta como siempre». Esas palabras me golpearon más fuerte que la visión de ella. Su tarjeta como siempre. Mi pulso se heló. Esa tarjeta había sido para emergencias. Comestibles cuando nació el bebé. Dinero para gasolina durante la licencia de maternidad no remunerada de Sara. Se la había entregado sin pensarlo 2 veces porque eso es lo que hacen las madres cuando sus hijos dicen que están luchando. Nunca había preguntado cómo la usaba. Ahora, mirando el bolso de diseñador que una vez afirmó haber comprado de segunda mano y el reloj de oro brillando en la muñeca de Derek, me di cuenta de que esto no era un accidente, no era un desliz único. Pensé en las cenas que me había perdido el año pasado, los fines de semana demasiado ocupados, las festividades para la próxima vez. Se habían pasado todas así, mi hija haciendo de anfitriona con mi dinero, mientras yo me sentaba en casa preguntándome qué había hecho mal. La anfitriona me ofreció sentarme, pero mis piernas se sentían enraizadas al suelo. La observé, mi propia hija, inclinándose para susurrarle algo a su suegra, ambas riendo sobre cualquier broma privada que compartieran. Mi silla en esa mesa había sido silenciosamente cedida hace mucho tiempo. Me quedé donde estaba, medio oculta por un olivo en maceta cerca del mostrador de la anfitriona, con el abrigo aún apretado a mi alrededor. Mi pulso retumbaba en mis oídos. El tintineo de las copas y el murmullo bajo del restaurante desvaneciéndose en ruido de fondo. Todo lo que podía oír era la voz de Marco de momentos atrás. En su tarjeta, como siempre, me llevó hacia atrás en el tiempo. A la tarde en que le entregué esa tarjeta, estaba de pie en mi cocina, con el bebé en la cadera, los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, no sé cómo vamos a pasar este mes. Comestibles, fórmula». El cheque de Derek fue corto y se detuvo, mordiéndose el labio como si le doliera incluso preguntar. Sentí tal oleada de propósito maternal. Por supuesto que había venido a mí. Por supuesto que podía ayudar. Abrí mi billetera, deslicé la brillante tarjeta plateada en su palma y dije: «Solo para emergencias, cariño, confío en ti». Esa palabra confianza se sentía amarga en mi lengua ahora. Pensé en las cenas dominicales que solíamos tener, la forma en que siempre me llamaba mamá cuando quería una segunda porción de patatas asadas, el brindis de cumpleaños donde cruzábamos miradas
Y yo me sentía segura de que ella sabía cuánto la amaba. Las llamadas nocturnas cuando decía que solo necesitaba escuchar mi voz, esos recuerdos chocaban con la escena frente a mí, ella inclinándose hacia la madre de Derek, riendo como si perteneciera más a esa familia que a mí. Mi mente seguía alternando entre las dos imágenes, pasado y presente, como alguien barajando cartas en un cruel truco de magia. Siempre me había dicho a mí misma que estaba ocupada, que si parecía distante era porque la vida la abrumaba. Nuevo bebé, nueva casa, un marido tratando de hacer funcionar su carrera. Nunca había considerado que la distancia era deliberada, que tal vez no estaba siendo pasada por alto, tal vez estaba siendo excluida, y ahora aquí estaba la prueba. No solo había cancelado conmigo, me había reemplazado. Sentí la primera chispa caliente de ira atravesar el dolor. Había pasado años cubriendo pequeñas brechas para ellos. Un cheque de alquiler tardío aquí, nuevos abrigos para los niños allá, sin fanfarria, sin sermones, solo ayuda silenciosa. Me dije a mí misma que era amor. No es eso lo que era el amor, aparecer incluso cuando nadie te aplaude. Pero mientras los veía brindar con las copas por lo que fuera que estuvieran celebrando, me di cuenta de que el amor sin respeto no es nada más que servidumbre. Y yo había sido una servidora muy bien entrenada. Presioné mi palma contra mi pecho, forzando una respiración constante. No podía confrontarla aquí, no todavía. Necesitaba entender el panorama completo. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Cuánto habían tomado? Y lo más importante, ¿cómo podía asegurarme de que nunca volviera a suceder? En algún punto entre el shock y la lenta y creciente claridad, entendí una cosa con absoluta certeza. Esta noche no se trataba de reclamar mi asiento en su mesa. Me moví lo suficiente para ver alrededor del olivo sin que me viera. Estaban a mitad de una botella de vino que conocía de memoria. Barolo, el que costaba casi 160 tanda la botella aquí. Una vez me había dicho que era demasiado rico para su paladar cuando lo pedí para mi cena de cumpleaños. Entonces lo vi. Colgado en el respaldo de su silla estaba ese bolso de cuero suave que había jurado comprar de segunda mano en línea. Le había creído porque quería hacerlo. Pero incluso desde aquí, podía ver las costuras, el brillo. Había visto exactamente el mismo bolso en el escaparate de una boutique por $2,400. Cuando Derek levantó el brazo para llamar la atención del camarero, un destello de oro captó la luz un reloj pesado y costoso, no el modesto de acero inoxidable que había usado durante años. Parecía nuevo, recién salido de la vitrina. Algo desagradable comenzó a desenvolverse en mi estómago. No solo se estaban dando un gusto esta noche, estaban cómodos haciéndolo, demasiado cómodos. Marco asó con una bandeja de tazas de café expreso y lo detuve con una mano en su brazo. ¿Con qué frecuencia han estado viniendo últimamente?, pregunté, manteniendo mi voz baja. Dudó, mirando hacia su mesa. Algunas veces estas últimas semanas, dijo finalmente. Siempre cenas agradables, champán, la torre de mariscos. Hizo una pausa. Luego añadió, y sí, lo ponemos en su cuenta. Señora, como siempre. Como siempre. La frase golpeó más fuerte esta vez. Esta no era su primera indulgencia a mi costa. Esto era un patrón. Pensé en los últimos 2 meses. Las repentinas invitaciones para noches de comida para llevar en su casa cuando decía que estaba demasiado exhausta para cocinar. Yo llegaba con bolsas de papel llenas de pad thai o pizza, pensando que estaba haciendo mi parte para ayudar.
Mientras tanto, tal vez ella y Derek ya habían salido a comer ostras y bistec a mi costa esa misma semana, y entonces casi demasiado perfecto. Recordé la semana en que me dijo que su horno estaba roto. Me ofrecía ayudar a pagar la reparación, pero me hizo un gesto con la mano, diciendo que se las estaban arreglando con el microondas por ahora. Curioso. No había mencionado que se las estaban arreglando con fettuccine y risotto de trufa también. La vi levantar su copa para otro brindis, sus dedos brillando con un anillo que no reconocí. Y entonces lo entendí. Esto no se trataba de una sola traición. Era una sangría lenta, meses, sino años en desarrollo. Había probado mis límites de pequeñas maneras, cada vez empujando un poco más, cada vez confirmando que yo lo dejaría pasar. Y lo había hecho. Cada vez. Me deslicé en un asiento en el pequeño banco junto al mostrador de la anfitriona, lo suficientemente lejos para quedar fuera de su visión periférica, pero lo suficientemente cerca para observar sin parecer obvia. El restaurante zumbaba con jazz suave y el gentil tintineo de los cubiertos, pero mi atención se centró en esa mesa. Desde aquí, podía ver cada pequeña actuación, la forma en que se inclinaba hacia los padres de Derek, asintiendo a cualquier historia que su padre estuviera contando, los gestos exagerados cuando describía alguna crisis imaginaria, su mano revoloteando sobre su pecho como si apenas hubiera sobrevivido a una tragedia, la manera casual en que colocaba su mano sobre la carta de vinos, haciendo un espectáculo de dejarlos elegir cuando ella ya había decidido, era como ver una versión de mi hija que no reconocía, o tal vez una versión que me había negado a ver, una anfitriona, una proveedora, la generosa nuera que no escatimaba en gastos. Solo yo sabía a costa de quién era realmente. Estudié a Derek también, no era ajeno a esto. Cada vez que llegaba un nuevo plato, hacía ese pequeño gesto de aprobación que hace la gente cuando sabe que está disfrutando de algo especial, sin un rastro de culpa, sin una sutil mirada por encima del hombro para ver si la madre de su esposa estaba mirando, solo un hombre disfrutando de los beneficios. Podría haberme ido en ese momento. Ir a casa, servirme una copa de vino y decirme a mí misma que la ignorancia era más fácil, pero cuanto más tiempo observaba, más me daba cuenta de que necesitaba entender este panorama completo antes de hacer mi movimiento. Si simplemente irrumpía, ella tendría excusas listas, lloraría, tal vez se enojaría, tal vez incluso lo convertiría en una broma sobre la tonta mamá exagerando. Y si no tenía pruebas, me pintarían como paranoica. Así que me quedé quieta. Pedí un café en el bar, revolví azúcar que no necesitaba solo para mantener mis manos ocupadas. Dejé que los minutos se estiraran mientras la veía transformarse en el tipo de mujer que había pasado años tratando de ayudarla a ser estable, segura, generosa. La diferencia era que había construido todo sobre una base de mi dinero. Pensé en las veces que había rechazado mis invitaciones para cenar, alegando que necesitaba una noche tranquila en casa. De los fines de semana en que decía que Derek estaba trabajando hasta tarde, así que no podía hacer el viaje para visitarme. ¿Cuántas de esas noches se habían pasado realmente en lugares como este, con atuendos que nunca había visto, llevando joyas que no había comprado, cada nuevo bocado de comida que tomaba, cada copa de vino que servía,
Cada risa falsa y brillante añadía otra capa a la verdad que se asentaba en mi pecho. Había estado viviendo en un mundo que yo financiaba sin haber sido nunca invitada a entrar en él. Tomé un lento sorbo de mi café, sin saborear nada, sintiendo todo. Creían que eran intocables, que mi amor era un pozo sin fondo del que podían extraer para siempre, sin mirar nunca hacia abajo para ver si yo seguía allí. Reuní mi valor y me acerqué al hombre alto con camisa blanca impecable y corbata negra que estaba cerca del bar Gabriel Rodríguez. El gerente. Lo conocía desde hacía años. Siempre me había saludado calurosamente cuando venía a mis cenas tranquilas. Gabriel, dije suavemente, necesito tu ayuda con algo. Delicado. Sus ojos parpadearon con reconocimiento y me guió a un rincón tranquilo. Por supuesto, señora Wallace, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Sería posible que me imprimieras una lista de los cargos recientes hechos a mi cuenta aquí? Pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Su sonrisa educada vaciló. ¿Puedo preguntar por qué? No me inmuté, porque creo que alguien ha estado usándola sin mi autorización, y porque la cuenta está a mi nombre. Sus cejas se juntaron, pero asintió. Si puede mostrarme una identificación, veré qué puedo hacer. Mientras desaparecía en la parte trasera, miré hacia su mesa. Mi hija le estaba mostrando algo en su teléfono a la madre de Derek, riendo tan fuerte que tuvo que secarse los ojos con la servilleta. No podía recordar la última vez que se había reído así conmigo. Gabriel regresó unos minutos después, deslizando discretamente un sobre en el bar. No se supone que deba entregar esto, dijo en voz baja. Pero entiendo la situación. Por favor, tenga cuidado. Dentro había recibos impresos de los últimos 2 meses. Mis ojos recorrieron la lista. 3 de octubre, 462. Bandeja de mariscos, champán, 15 de octubre, 385. Barolo, costilla de res, ravioles de langosta, 27 de octubre, 512. Servicio de caviar, tiramisú, múltiples cócteles, 4 de noviembre, 298. Brunch, mimosas, postres. Y así seguía. Cada fecha coincidía con una de sus noches de demasiado enferma para cocinar, o con la vez que sugirió que simplemente pidiéramos comida para llevar en su casa. El total 3,800, casi $4,000. No comestibles, no emergencias, ni siquiera compras prácticas que pudieran excusarse como necesidades. Solo indulgencia sobre indulgencia a mi costa. Tracé las fechas con mi dedo, cada una pequeña traición que no había visto hasta ahora. Mi mente repasó todas las noches que había pasado en casa con una cena congelada recalentada, diciéndome a mí misma que mi hija debía estar demasiado cansada o estresada para visitarme, y todo este tiempo había estado aquí mismo, saboreando crème brûlée y sorbiendo champán, luciendo su mejor sonrisa para beneficio de otros. Una parte de mí quería acercarme, arrojar los recibos frente a ella y exigir una explicación, pero otra parte, la parte que había estado callada durante demasiado tiempo, me dijo que esperara. Esto no se trataba solo de esta noche, era un panorama más grande, y necesitaba cada pieza antes de hacer mi movimiento. Deslicé el sobre en mi bolso, los bordes del papel afilados contra mis dedos. La información era poder.
y ahora tenía el comienzo de un arma. Desde el otro lado de la sala, sus risas se elevaron de nuevo, y dejé que me lavaran sin inmutarme. Aún no lo sabían, pero el suelo bajo sus pies ya había comenzado a moverse. El sobre se sentía más pesado de lo que debería, su peso presionando en mi bolso como un desafío silencioso. Ahora, ¿qué vas a hacer conmigo? Volví a mi asiento en la esquina, con cuidado de mantener mi perfil oculto. El plan todavía se estaba formando en mi mente, recopilar pruebas, luego observar el desmoronamiento, pero los planes rara vez permanecen intactos por la realidad. Desde mi punto de ventaja, capté un destello de movimiento, mi hija sacando su teléfono. La pantalla iluminó su rostro mientras la inclinaba lo suficiente para que pudiera ver la cuadrícula familiar de Instagram. Encuadró la mesa con facilidad practicada, inclinando su copa de vino hacia la luz de las velas. Derek se inclinó, sonriendo. Su madre levantó su copa de champán, una imagen perfecta de lujo. Si la publicaba, la mitad de las personas que conocíamos la verían, y por la mañana ya habría hecho excusas para cualquier consecuencia. Oh, mamá vio esa foto. Solo estaba bromeando. Ni siquiera comimos todo eso. Era una celebración para los padres de Derek. Era buena suavizando los bordes ásperos de su comportamiento con pequeñas mentiras disfrazadas de malentendidos. El pensamiento me hizo apretar los dientes. Gabriel reapareció a mi lado, su tono más silencioso esta vez. Señora Wallace, seré honesto. Si han sido clientes habituales durante semanas, podrían notar que hablé con usted. No quiero problemas. Yo tampoco, dije, sosteniendo su mirada. Y no los tendrás, pero puede que necesite volver por más registros más tarde. Su vacilación era palpable, como las personas miran cuando están decidiendo si tu versión de la historia es la que vale la pena proteger. Después de un momento, asintió una vez. Entonces cometí mi error. Miré de nuevo hacia la mesa justo cuando mi hija giraba la cabeza. Por el más breve segundo, nuestras miradas se cruzaron. Su sonrisa vaciló solo ligeramente antes de ocultarla con otra risa. Le dijo algo a Derek, quien miró alrededor del restaurante. Bajé la mirada a mi café, mi ritmo cardíaco acelerándose. Vendría hacia mí. ¿Fingiría que acababa de verme? Actuaría sorprendida, me invitaría a unirme a ellos por cortesía. O peor, se iría antes de que pudiera reunir más información. Mantuve mi postura relajada, casual, como si fuera solo otra cliente, matando el tiempo antes de que llegara un amigo. Mi teléfono estaba boca abajo junto a mí. Si se acercaba, la dejaría hablar primero, pero en lugar de ponerse de pie, simplemente tomó su teléfono de nuevo. Su pulgar se movió rápidamente sobre la pantalla. Luego lo dejó. Me pregunté si me estaba enviando un mensaje, tal vez algo dulce para cubrir sus huellas. No lo revisé. Dejé que se preguntara por qué no respondía. Casi me atrapó mirando de nuevo. Bajé los ojos y decidí dejar que mis próximas acciones hablaran por sí solas. Pedí otro café simple y envolví ambas manos alrededor de la taza como si fuera un ancla. Necesitaba calor, pero más que eso, necesitaba quietud, el tipo que permite que tus pensamientos se ordenen en filas. ¿Qué pasó? ¿Qué significa? ¿Qué sigue? Dejé que el restaurante se difuminara y pensé en las formas más pequeñas en que los había entrenado para esperarlo todo. El alquiler. Solo por un mes, que se convirtió en 3. Abrigos para los nietos en octubre porque las tallas cambian tan rápido.
el plan de telefonía temporal al que la agregué cuando Derek cambió de compañía y que de alguna manera nunca cancelé, la forma en que deslizaba dinero en efectivo en su mano después de la cena dominical, susurrando, no se lo digas a él, como si fuera parte de una hermandad secreta en lugar de un cajero automático con lápiz labial. Eso no era amabilidad, era miedo disfrazado de generosidad, miedo de que se alejara si no apoyaba el espectáculo. Tomé una respiración que llegó al fondo de mis pulmones. La quietud no significa debilidad, me dije. La quietud significa precisión. Esta noche no se trataba de castigarla en público, se trataba de despertarme a mí misma en privado. Acerqué una servilleta hacia mí y comencé una lista. No sentimental. Práctica. 1. Congelar la tarjeta. Llamar al banco a las 8:45 p.m. 2. Sacar extractos bancarios, resaltar cada emergencia. 3. Eliminarla como usuaria autorizada donde todavía figure. 4. Cambiar contraseñas en línea que configuró para ayudarme. 5. Programar una reunión con mi abogado. 6. Documentar todo. Los mapas de ruta te salvan cuando tu corazón quiere correr hacia el tráfico. Escríbelo. Luego pisa donde las líneas te indican. Mi teléfono vibró en la mesa, boca abajo. No lo volteé. Lo que fuera que hubiera escrito sería azúcar. Mamá, lo siento mucho por esta noche. ¿Lo posponemos? Te quiero de ti. ¿Me quieres? ¿Querían más a mi dinero que a mí? Esa frase no me lastimó esta vez. Me aclaró las cosas. Detrás del bar, las copas tintineaban mientras alguien apilaba copas. Me concentré en ese sonido, constante e inofensivo. Al otro lado de la sala, otra explosión de risas surgió de su mesa, su risa sonando más alta que las otras, como si necesitara demostrar algo. Solía perseguir ese sonido, ahora solo me decía dónde estaba parada en una vida que había construido con mi andamiaje. Pensé en el último año, en cómo había comenzado a hacerme pequeña para encajar en sus nuevas habitaciones. Elogiaría trucos de presupuesto mientras pagaba por sus aterrizajes suaves, aceptaría cancelaciones con gracia y enviaría una cazuela de todos modos, esperando que el calor pudiera cruzar una puerta cerrada. Estar sola es mejor que ser utilizada. La frase aterrizó como botas en suelo firme. Si tuviera que elegir entre una mesa vacía y una habitación llena donde solo soy valiosa cuando estoy pagando, elegiría la mesa vacía. Al menos la cuenta es honesta. Miré la hora. 8:20 p.m. Necesitaba hacer mi llamada al banco antes de que terminaran la cena. Mi pulso se aceleró, no con pánico, sino con disposición. Tomé otro sorbo, dejé la taza con cuidado, alicé la lista de la servilleta y la deslicé en mi bolso como una promesa. Otro pequeño paso. Abrí mi aplicación bancaria y activé alertas para todas las transacciones. Una campana para cada intento, cada rechazo. Los recibos son mejores que las disculpas. No se olvidan de la noche a la mañana. En la ventana, capté mi reflejo. Mayor, sí, pero más firme de lo que había visto en años. He llevado noches más pesadas que esta. He enterrado sueños y plantado nuevos de sus cenizas. Puedo soportar el sonido de una tarjeta rechazada. Me puse de pie. Me dirigí a un rincón más tranquilo e hice la llamada a mi banco. La representante fue profesional y comprensiva cuando le expliqué que necesitaba congelar una tarjeta inmediatamente.
¿Podemos programarlo para las 8:45 p.m. esta noche?, pregunté, mi voz tranquila y serena. Por supuesto, señora Wallace, respondió. La tarjeta se congelará exactamente a las 8:45 p.m. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla esta noche? No, eso es todo. Gracias por su ayuda. Terminé la llamada y comprobé la hora de nuevo. 8:30 p.m. 15 minutos hasta que mi plan entrara en acción. Me enderecé, hombros hacia atrás, barbilla nivelada. Esto no era venganza, era un reinicio. El respeto, como la confianza, debe ganarse. Había dejado de pagar la suscripción. Los observé mientras pedían postre tiramisú para Sara, pastel de chocolate sin harina para Derek y espresso para todos. Imaginé el momento en que llegara la cuenta, cuando entregaran mi tarjeta como si fuera su derecho, solo para que el camarero regresara con un educado «Lo siento, ha sido rechazada». Quería ver el exacto segundo en que la confianza se drenara de sus rostros. El camarero levantó el folio negro de su mesa con la gracia de un bailarín. La cuenta estaba en camino a la verdad. Respiré lenta y profundamente y sentí que mi centro encajaba en su lugar. La trampa estaba tendida. El camarero llevó el folio negro con la cuenta a su mesa, su sonrisa educada, ensayada. No necesitaba escuchar las palabras para saber que estaba diciendo algo sobre sin prisa y cuando estén listos. Mis ojos se dirigieron al reloj sobre el bar. 45, en punto. La trampa estaba preparada. Esperaba que la reacción fuera rápida. Tarjeta entregada. Un momento de pausa, el regreso con el rechazo, pero en su lugar se demoraron. Derek se reclinó en su silla, con los codos abiertos como si estuviera presidiendo la mesa. Mi hija hablaba en voz baja con sus suegros, su tono diferente ahora, no ligero y alegre, sino cargado. Incliné la cabeza, tratando de leer los labios. Sobre giro, era fácil de captar. Luego, tarjetas de crédito. Luego, ahorros. La voz de Derek bajó tanto que apenas podía distinguir las palabras, pero la frase, con soporte vital, me llegó clara como una campana. Mi pulso no se aceleró esta vez. En su lugar, había una extraña quietud, como se siente el aire antes de que finalmente estalle una tormenta de verano. No solo estaban apoyándose en mi tarjeta para una cena de lujo esta noche, estaban apoyándose en ella para su imagen misma, las cenas, los bolsos, el reloj, el champán, todo el brillo que desfilaban frente a amigos y en redes sociales estaba equilibrado sobre una tambaleante pila de deudas. Mi tarjeta no era un regalo, era su máscara de oxígeno, y ahora yo había cortado el aire. El camarero finalmente regresó, y Derek sacó mi tarjeta de su billetera, como si le perteneciera y la entregó sin vacilar. Capté el brillo de la banda plateada a la luz del restaurante y pensé en la tarde en que firmé el reverso, sin imaginar jamás que un día viviría en su bolsillo. Mientras esperaban, mi hija volvió a tomar su teléfono. No estaba sonriendo esta vez. Tocó la pantalla, miró hacia la entrada, luego hacia el bar. Un destello de conciencia pasó por su rostro y apartó la mirada rápidamente, concentrándose en su vaso de agua. El camarero reapareció en su mesa, su expresión manteniendo la misma cortesía neutral que daba a todos, pero vi la más mínima vacilación antes de hablar. Derek frunció el ceño. Mi hija se inclinó hacia adelante, su frente arrugándose. Eleanor miró hacia su bolso como si esperara haber imaginado las palabras.
Podía adivinar exactamente lo que se había dicho. Lo siento, ha sido rechazada. Derek alcanzó su propia billetera. Lo vi contar unos billetes, luego sacudir la cabeza y volver a guardarlos. No era suficiente. Mi hija rebuscó en su bolso, sacando una billetera más pequeña, pasando tarjetas. Miró a Derek de nuevo, sus labios apretados. Sorbí mi café. Lenta y constantemente, mirándolos revolver sus opciones como jugadores dándose cuenta de que la casa siempre gana al final. En ese momento, no eran la pareja elegante de las fotos cuidadosamente seleccionadas de Instagram. No eran los anfitriones poderosos que invitaban a los suegros a una noche extravagante. Eran solo dos personas atrapadas sin red de seguridad, de repente conscientes de lo lejos que habían caído. El camarero se quedó un momento demasiado largo en su mesa antes de retirarse hacia la cocina. Capté la mirada rápida que envió hacia el bar, hacia mí. Al pasar, no era exactamente lástima, más bien el reconocimiento de alguien que sabe que es parte de una escena más grande de lo que se inscribió. Hice un gesto a Gabriel. Se acercó discretamente, deslizándose detrás del bar como un hombre que había estado en esta posición antes. ¿Qué tan mal está? Mantuve mi voz baja. Dudó, escaneando la sala. Vio los recibos que imprimí antes. Dijo, pero si hablamos del total de los últimos 2 meses, son 3.800. Cada cargo en lo más alto del menú. Champán, mariscos importados, vino por botella, no por copa. Mi estómago se hundió, pero no por la sorpresa. Creo que una parte de mí ya sabía que el número sería obsceno. No se trataba de una cena, se trataba de un estilo de vida que no podían permitirse, disfrazado de tradición, alojado en mi generosidad. Nunca piden simplemente, añadió. Siempre es para impresionar a la mesa, y siempre mencionan que mamá se está encargando de ello. Mamá, no mi suegra, no una amiga, mamá. Como si mi nombre fuera solo un accesorio más para sacar cuando encajaba con la imagen. Pensé en todos los comestibles que esos $3.800 podrían haber comprado, las reparaciones del hogar que había estado posponiendo, los pequeños viajes que me había dicho a mí misma que no podía justificar. No era solo el dinero, era la elección, su elección de gastarlo de maneras que me mantenían fuera del cuadro. Al otro lado de la sala, vi a Derek revisando su reloj, su mandíbula tensa. Mi hija se inclinaba hacia su suegra, susurrando rápidamente, su rostro pálido. Ya no estaba tocando su champán. Las burbujas se habían vuelto planas. Me pregunté si estaba sumando en su cabeza las noches que habían usado esa tarjeta, dándose cuenta de que cada una la había llevado aquí, a este momento, en este restaurante, conmigo, sentada a pocos metros. La ironía no pasó desapercibida. Todo ese dinero gastado tratando de parecer intocables, y ahora ni siquiera podían tocar la cuenta sin mi consentimiento. La voz de Gabriel me trajo de vuelta. ¿Quiere que les llame un taxi cuando esto termine?, preguntó. Negué con la cabeza. No, déjalos que lo resuelvan ellos mismos. Dio un pequeño asentimiento comprensivo antes de alejarse. Me quedé sentada, mi café ahora frío, mis manos aún envueltas alrededor de la taza. No me sentía culpable, ni un poco. Habían contado con que yo fuera la proveedora silenciosa y sin cuestionamientos, y lo había sido hasta esta noche. Gabriel acababa de confirmarlo. 3.802 quemados en mi tarjeta de emergencia.
y la cuenta venía como una tormenta. No soy impulsiva por naturaleza, soy metódica. Doblé los recibos impresos para que el total se mostrara arriba, los deslicé en el sobre, luego abrí mi teléfono y tomé fotos de cada página. Frente, reverso, fecha visible. Me las envié por correo electrónico con el asunto cargos no autorizados, evidencia de la beta. Las copias viven en 3 lugares, no desaparecen. La quietud no significa debilidad, significa documentado. Luego toqué la aplicación del banco. Alertas configuradas para todas las transacciones. Compartir ubicación desactivado, Face ID activado. La congelación aún establecida para las 8:45 p.m. Interruptor azul brillando como una pequeña cuchilla. Miré la hora. 8:46 p.m. La tarjeta ahora estaba congelada. Intercepté a Marco cuando pasaba con expresos. Una pregunta rápida de tiempo, dije ligeramente. ¿Cuándo suelen pedir la cuenta antes o después del postre? Miró hacia su mesa. Después del postre, señora. Les gusta quedarse, pero el camarero ya dejó el folio. Volverá en cualquier momento. Perfecto, dije, y lo decía en serio. Hice una cosa más pequeña de protección. Me envié una nota de texto, testigos presentes. Gerente Gabriel Rodríguez, alto, corbata oscura, camarero, pelo rizado, ojos azules, Marco. Hora del rechazo 8:45 p.m. Si alguien intentaba convertir esto más tarde en que yo estaba histérica, tendría más que memoria para apoyarme. Me trasladé a una mesa para 2 en su línea de visión. No demasiado cerca, no confrontacional. Si quieres recuperar el poder, no suplicas por un asiento, eliges tu punto de ventaja. Dejé mi café, centré el sobre frente a mí como un cartel y enderecé mis hombros. Mis manos no temblaban, ya no. Al otro lado de la sala, mi hija ya no estaba riendo. Estaba susurrando a Derek, barbilla metida, ojos nerviosos. Sus padres estaban muy quietos, como lo hacen las personas cuando sienten una falla bajo el mantel. Sentí un destello de algo que no era exactamente lástima, llámalo reconocimiento. Había sentido esa punzada el momento en que te das cuenta de que la persona con la que contabas ha decidido contar por sí misma. El teléfono vibró. Un banner se deslizó por la pantalla. Intento de transacción 612. Rechazada. Luego otro. Intento de transacción 74. Rechazada. Las pequeñas campanas que había armado antes sonaron como distantes campanadas de iglesia, limpias, finales. Respiré lenta y profundamente. Esto no se trataba de humillarla, se trataba de terminar el hábito que había construido a mis expensas. Solo me extrañas ahora que dije no. El camarero llegó a su mesa. Observé la coreografía. Disculpa educada, tarjeta presentada, otra disculpa, una mirada hacia el gerente. La boca de mi hija formó una O, luego una línea plana. Derek discutió, gestos pequeños pero agudos. Luego abrió su propia billetera e hizo las matemáticas que hacen los hombres cuando finalmente tocan fondo. Su madre tocó sus perlas. Su padre estudió el plato de pan como si pudiera ofrecer soluciones. Revisé mi lista en la servilleta, mi mapa de ruta a través del infierno. Tarjeta congelada. Evidencia guardada. Alertas activadas. Posición elegida. Voz firme. El último elemento que agregué ahora. Habla una vez.
habla con claridad. No revises la historia en la mesa. Deslicé el sobre en mi bolso. Dejé la solapa visible. Limpié una miga imaginaria de la mesa. Un viejo hábito de 1000 cenas que había pagado y limpiado después. Luego levanté la mirada y le permití verme. Sus ojos se ensancharon. El color se drenó. Ahí estaba, la grieta en la máscara. Por un segundo vi a mi niña pequeña, culpable por un jarrón roto. Luego miró a Derek. Y la mujer adulta regresó, calculadora, eligiendo el engaño sobre la verdad. No aparté la mirada. Pensé en todos los asados dominicales, las reparaciones, el cuidado de niños solo por esta vez, los mensajes de no podría haberlo hecho sin ti, enviados como propinas a un trabajador de servicio. ¿Qué es el amor sin respeto? Una cuenta sin límite. Estaba cerrando la mía. Señora Wallace, murmuró Gabriel cerca de mi hombro, sin tocar, simplemente presente. Un aliado, no un salvador. Bien, no necesitaba rescate, necesitaba testigos. Revisé la hora de nuevo. 8:46 p.m. El espectáculo no se trataba de ruido, se trataba de tiempo, postura, prueba. Me puse de pie, alicé mi chaqueta y sentí esa extraña ligereza constante que viene cuando finalmente dejas de negociar contra ti misma. Cuando caminé hacia allá, no era el bolso, era la persona que lo poseía. Me paré, sobrelista mientras sus sonrisas colapsaban con cada alerta de rechazo, iluminando mi teléfono. No irrumpí. Organicé la escena, un respiro para estabilizar mis costillas, una mirada al reloj. Luego me moví 2 mesas más cerca, lo suficientemente cerca para que me vieran, lo suficientemente lejos para que mis palabras no se escucharan. Coloqué el sobre el mantel como un juez coloca un archivo, sin dramatismos. La posición es poder. Richard y Eleanor se habían quedado callados. Mi hija estaba haciendo ese cálculo de parpadeo rápido que ha hecho desde que tenía 5 años y la atrapaban con la mano en el tarro de galletas. ¿Cuánto vio? ¿Qué puedo arreglar con una sonrisa? El camarero estaba de pie con el folio medio abierto, vacilando entre disculpa y retirada. Le di el más pequeño asentimiento. Quédate. Los testigos importan. Saqué mi teléfono y escribí una nota como si estuviera revisando mensajes. 8:46 p.m. Rechazo confirmado. Personal presente. Podía sentirla observándome de reojo. Bien. Deja que vea que no estoy nerviosa. Deja que me vea escribiendo cosas. Marco pasó con agua y, como si lo hubiéramos ensayado cuando no lo habíamos hecho, puso un vaso fresco en mi mesa. ¿Algo más para usted, señora Wallace?, preguntó, voz educada y lo suficientemente clara para que se escuchara. Solo la cuenta, dije ligeramente. Por mi café. Dejé que las palabras flotaran. Mi café, no su festín. Vi cómo el reconocimiento se asentaba como polvo a través de su mantel. Así es como te llevas a ti misma a través del infierno y aún sirves la cena. Te ralentizas, apilas hechos como platos, no explicas, no suplicas y nunca elevas la voz. Si quieren ruido, deja que lo hagan ellos. Tú traes gravedad. Gabriel se colocó en el mostrador de la anfitriona, un centinela discreto. Hice un inventario de la manera en que me había enseñado a hacerlo después de cada decepción en estos últimos años. Hombros atrás, barbilla nivelada, manos planas, corazón firme. Mi pulso obedeció. Otro banner se deslizó a través de mi pantalla. Intento de ajuste de propina 612.
Ceroley. Rechazado. Una risa seca casi se me escapó. No son generosos ni siquiera cuando están acorralados. Por supuesto, mi hija alcanzó su teléfono. Luego lo pensó mejor y puso ambas manos sobre la mesa como una estudiante en una conferencia de padres y maestros. Derek murmuró al camarero. Capté palabras sueltas. Malentendido. Misma tarjeta. Hemos estado aquí todo el mes. Lo peor del privilegio es lo ordinario que suena cuando cree que es razonable. Dejé que la ira pasara a través de mí sin alojarse. El amor sin respeto es una correa. Me había liberado de la mía. Estar sola es mejor que ser utilizada. Dilo, respíralo, deja que haga espacio en tu pecho. Deslicé una sola hoja del sobre y la coloqué en mi plato de pan la página de resumen con fechas, horas, totales. No necesitaba agitarla, solo necesitaba que fuera visible. El papel tiene una manera de silenciar cuentos de hadas. Al otro lado de la sala, una pareja en la ventana fingía no darse cuenta, pero seguía mirando hacia arriba. La comunidad se forma rápido cuando la verdad entra caminando con un vestido sencillo. No estaba humillada, no me estaba escondiendo, estaba aquí. Una pequeña parte de mí recordó trenzando su cabello la noche antes de su primer baile, cómo se había vuelto en el espejo y preguntado, ¿parezco alguien que vale la pena elegir? Me golpeó. Entonces había estado respondiendo a esa pregunta con el dinero de otras personas durante años. Pobre chica, pobre de mí por dejar que esto continuara tanto tiempo. El camarero cerró el folio suavemente, una señal de que había que tomar decisiones. Derek tocó su reloj de nuevo, como si el tiempo pudiera acuñar efectivo. Mi hija finalmente me miró directamente y no apartó la mirada. Ahí estaba, no pánico, ni siquiera vergüenza, reconocimiento. Sabía exactamente lo que significaba este momento. La quietud no significa debilidad. La quietud significa que estableces los términos. Metí el sobre de vuelta en mi bolso para que la solapa se mostrara y levanté mi agua a mis labios. Cuando la dejé, arreglé la servilleta con la misma calma que usaría en la cena dominical. No iba a perseguirla hasta una historia que ella pudiera controlar. La invitaría a la verdad. Una última lista de verificación en mi cabeza, tarjeta congelada, prueba impresa, testigos presentes, postura firme, palabras elegidas, sin monólogos, una frase limpia, luego silencio. Deja que lo llenen con lo que puedan permitirse. Dejé que sostuviera mi mirada durante 3 latidos, lo suficientemente largo para que el pasado destellara entre nosotras, lo suficientemente corto para no ahogarme en él. Luego, sin prisa, me levanté de mi silla y me volví ligeramente para que toda la mesa pudiera verme. Justo a tiempo. Vi el destello en los ojos del camarero antes de que hablara. Había pasado la tarjeta, caminado 3 pasos de regreso hacia su mesa y regresado con esa inclinación educada y apologética de la cabeza que siempre significa malas noticias. Mis disculpas, señor. La tarjeta ha sido rechazada. Fue casi cómico cómo se congelaron. El tenedor de Sara flotaba en el aire, el Vieira que sostenía temblando. Derek parpadeó 2 veces, lento y deliberado, como si el camarero acabara de hablar en otro idioma. Richard y Eleanor intercambiaron miradas, un breve y agudo intercambio de miradas. Personas adyacentes a la riqueza que de repente sintieron que el piso se inclinaba.
Desde donde estaba sentada, la vi intentar recuperarse. Se inclinó hacia Derek, voz baja, labios moviéndose rápido. Él buscó su billetera. Luego se detuvo para desplazarse en su teléfono, probablemente revisando la aplicación bancaria. Imaginé la notificación mirándolo fijamente. Garante eliminado. Cuenta congelada. Esa fue mi señal. Me puse de pie sin prisa, mi silla raspando el suelo lo suficiente para llamar su atención. Todos los ojos en la mesa se volvieron hacia mí. Mis tacones hicieron un suave clic contra el mármol mientras cerraba la distancia, el sobre en mi mano como un veredicto sellado. Bueno, dije, voz tranquila, ya que la cena corre por mi cuenta, pensé en unirme a ustedes. El silencio era tan completo que podía oír el leve silbido de la máquina de espresso detrás del bar. El rostro de mi hija se drenó de color. Luego se sonrojó en los pómulos. Richard y Eleanor se movieron incómodos, sus sonrisas educadas vacilando al darse cuenta de que esto no era una coincidencia feliz. No me senté de inmediato. Coloqué el sobre en la mesa, deslizándolo al centro para que descansara entre los vasos de agua. La solapa superior colgaba lo suficiente para que las declaraciones impresas se asomaran columnas de fechas y totales en blanco y negros. Esto, dije, tocando el papel con la punta de un dedo, es cada cargo hecho en mi tarjeta de emergencia en los últimos 2 meses, cenas de lujo, bolsos, vino casi 3.800 y ni una sola cuenta de comestibles a la vista. Mi hija abrió la boca. Levanté mi mano, palma hacia afuera, no ruidoso, no forzado, solo lo suficiente para detenerla. Te di esa tarjeta para cuando estabas en casa con el bebé y no podías trabajar. Pensé que necesitabas ayuda. No te la di para que se entretuvieran ustedes y sus suegros mientras me decían que no podían permitirse invitarme a cenar los domingos. El aire entre nosotros se tensó. Derek intentó hablar, pero la mano de Eleanor aterrizó en su muñeca, silenciándolo. Ella era más rápida para leer la situación. El camarero seguía allí, folio en mano, lo miré, luego volví a mirar la mesa. Tendrán que resolver esto ustedes mismos. Ya he cerrado esa cuenta. Su voz finalmente llegó, temblorosa y débil. Mamá, ¿podrías haber simplemente no? Interrumpí, mi tono firme pero parejo. Podría haber seguido fingiendo, pero eso termina esta noche. Me acomodé en la silla vacía junto a Eleanor, cruzando mis piernas y juntando mis manos en mi regazo. No estaba aquí para gritar, estaba aquí para terminar un hábito. Mi hábito de pagar por lo que no estaba recibiendo a cambio, mi hábito de confundir el apoyo financiero con el amor. Derek aclaró su garganta. Podemos hablar de esto más tarde. No hay nada que discutir, dije. Los números están ahí y también está mi decisión. El silencio incómodo se extendió. Los cubiertos tintinearon levemente mientras el camarero cambiaba de peso. Mi hija miraba los recibos, pero sus ojos seguían dirigiéndose a mi rostro, como si estuviera buscando la antigua suavidad con la que solía hablar para salir de problemas. No me incliné hacia adelante, no bajé mi voz como si estuviera compartiendo un secreto. Quería que cada palabra se asentara claramente entre nosotros, lo suficientemente pesada para que no pudieran descartarla. Esto, dije de nuevo, tocando el sobre, es la última comida que tendrán a mis expensas, sin teatralidad, sin voz elevada,
solo la verdad colocada directamente en el medio de su mesa. Como se pone una cuenta que necesita ser pagada, sus labios se separaron, pero nada salió. Los hombros de Derek se tensaron. Su mandíbula trabajaba como si estuviera masticando palabras antes de escupirlas. Richard y Eleanor se congelaron, inseguros de si mirarme a mí, entre ellos o a sus platos intactos. Me reemplazaron esta noche, continué, manteniendo mi tono parejo. Me dijeron que la cena estaba cancelada, y aquí están, siendo anfitriones de sus suegros, bebiendo champán, comiendo vieiras a mi costa, y lo han estado haciendo durante meses. Las palabras cayeron como piedras en el agua, pequeñas ondas que se ensanchaban cuanto más se extendía el silencio. Derek lo intentó de nuevo. Mira, quizás ha habido un... No, dije, no lo ha habido. Los extractos bancarios están ahí mismo. Las fechas coinciden con las noches que me dijiste que estabas demasiado cansada para cocinar o que estabas enferma. Todo mientras estaban aquí o en algún lugar como este, acumulando cargos y dejándome creer que era por necesidad. Las manos de Sara temblaban mientras alcanzaba su copa de vino, pero no bebió. La volvió a poner y presionó sus palmas contra sus muslos. Mamá, no vas a suavizar esto, dije tranquilamente. No con mamá y no con excusas. Has abusado, has mentido y peor aún, lo has normalizado. La verdad colgaba allí, cruda y sin pulir. Nadie se movió, incluso el camarero, aún sosteniendo el folio, estaba como si estuviera enraizado en su lugar. Eleanor aclaró su garganta. Yo no me di cuenta. Por supuesto que no, dije, encontrando sus ojos, porque querían que pareciera sin esfuerzo. Eso es lo que hace el dinero cuando viene sin ataduras. Esconde quién lo está sosteniendo. Pero estoy cortando las cuerdas. Mi hija parecía haber tragado algo afilado. Sus ojos se dirigieron al sobre, luego de vuelta a mí, buscando alguna rendija de suavidad para abrir. No le di ninguna. Esto no es por el dinero, dije, reclinándome en mi silla. Es por el hecho de que pensaste que mi presencia era opcional, pero mi billetera era obligatoria. Eso se detiene ahora. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas, pero reconocí el cálculo detrás de ellas. Siempre había sido capaz de llorar a voluntad cuando se veía acorralada. Era una habilidad que nunca dominé yo misma. «Íbamos a pagarte», susurró con la voz entrecortada. «Solo estamos pasando por un mal momento». «¿Un mal momento que involucra champán y caviar?», pregunté. Mi tono no cruel, solo objetivo. Un mal momento que de alguna manera incluye un bolso de 2.400 $ y un reloj de oro. El rostro de Derek se oscureció. «Esos fueron regalos». «¿De quién?», pregunté. Sabiendo la respuesta, Sara miró sus manos. «De el uno al otro». Dejé que el silencio se expandiera. El tipo que fuerza a la verdad a la superficie como burbujas de aire en el agua. «Regalos pagados con mi tarjeta de emergencia», dije finalmente. Regalos que se hicieron mientras me decían que no podían permitirse arreglar su horno. Eleanor jadeó suavemente. El rostro de Richard había adquirido una cualidad rígida, la mirada de alguien presenciando un accidente automovilístico en cámara lenta. «Sabían», dije, dirigiéndome a ellos directamente, que mientras su hijo y nuera los han estado invitando a estas encantadoras cenas,
Me han dicho repetidamente que están luchando, que no pueden permitirse visitarme, no pueden permitirse reparaciones, no pueden permitirse lo básico. Los ojos de Eleanor se ensancharon, pero nos llevaron a los Hamptons el mes pasado. Nos quedamos en una propiedad frente a la playa. La revelación colgaba en el aire como humo. Las lágrimas de Sara se secaron instantáneamente. Su mirada se dirigió a Derek, cuyo rostro había pasado de oscuro a tormentoso. No tenía idea, dije, mi voz firme a pesar de la nueva traición. Pero no estoy sorprendida. Me puse de pie entonces, dejando el sobre exactamente donde estaba, la página superior aún mostrando los totales en pulcro e innegable blanco y negro. Quería que tuviera que mirarlo cada vez que sus ojos bajaran. Averiguarán cómo cubrir la cuenta, dije. 4 partes suena justo. No me apresuré hacia la salida. Me moví hacia el bar y me quedé allí sin pedir nada, solo dejándolos sentir la forma de mi ausencia mientras la cuenta se sentaba como una mina terrestre en medio de su mesa. El camarero aclaró su garganta. ¿Cómo les gustaría pagar, señor?, le preguntó a Derek. Divídanla equitativamente, dije por encima de mi hombro, mi tono ligero pero audible. 4 partes. Derek se retorció en su asiento, su rostro tenso. Eso es ridículo. No, dije, girándome lo suficiente para encontrar sus ojos. Eso es justo. Invitaron a 4 personas. 4 personas pueden pagar. Por un latido, nadie se movió. Luego Eleanor sacó su billetera de su bolso, las mejillas sonrojadas de un rosa profundo. Richard siguió, abriendo una billetera de cuero con un suspiro resignado. Derek miró con furia a mi hija, quien se sentó perfectamente quieta, mirando la mesa como si pudiera desaparecer en la madera. «Esto es humillante», murmuró Derek. «No tan humillante como ser utilizada», dije con calma. El camarero comenzó a dividir la cuenta sin otra palabra. El único sonido era el silencioso roce de tarjetas siendo sacadas de billeteras, el leve rasguño de un bolígrafo mientras se colocaban firmas. Pensé en todas las veces que le había dado dinero para emergencias solo por esta vez, creyéndole cuando juraba que me lo devolvería. Pensé en las excusas que siempre venían después, una factura inesperada, una reparación de coche, un niño enfermo. Había cubierto esos costos sin dudar, y mientras yo contaba centavos, ella contaba conmigo para mantener el espectáculo en marcha. No hablaron entre ellos mientras se procesaba la transacción. Sara ni siquiera me miró. Cuando el camarero regresó con los recibos, entregó cada uno por separado. Derek firmó rápidamente, su caligrafía afilada, casi enojada. Richard y Eleanor firmaron en silencio. Sara sostuvo el bolígrafo más tiempo del necesario, sus dedos apretándose alrededor de él antes de garabatear su nombre. No levantó la mirada cuando devolvió el folio. «Gracias», dijo el camarero en voz baja, y por primera vez en toda la noche. Las palabras parecían dirigidas a mí. Recogí mi bolso del bar y caminé hacia la puerta. Sin demoras, sin segundas miradas, había dicho lo que necesitaba decir, y el resto era para ellos digerirlo. Al salir, el aire fresco de la noche me envolvió, más limpio que el aire espeso e incómodo que había dejado atrás. La puerta del restaurante se cerró suavemente detrás de mí, silenciando cualquier conversación o silencio que siguiera en esa mesa. No me sentía victoriosa, me sentía más ligera,
más ligera de una manera que no había sentido en años, porque finalmente me había quitado del gancho que había colgado en su pared. Caminé hacia mi auto sin mirar atrás, mis tacones haciendo un sonido constante en el pavimento, el sobre seguro en mi bolso, evidencia, prueba y un recordatorio si alguna vez lo necesitaba, de la noche en que decidí que ya era suficiente para cuando me deslicé en el asiento del conductor. Sabía una cosa con certeza: nunca me sentaría en su mesa de la misma manera otra vez. El viaje a casa se sintió diferente, no silencioso, sino despejado. Por primera vez en años, mi mente no estaba dando vueltas por deudas impagadas del corazón, formas en que podría suavizar el golpe la próxima vez. ¿Cómo podría ayudar sin sentirme utilizada? Ese bucle había desaparecido. En un semáforo en rojo, saqué el sobre de mi bolso y lo coloqué en el asiento del pasajero. Las pulcras columnas de cargos me miraban. Cada fecha era un pequeño cuchillo, pero en lugar de retorcerse, me liberaban. Ya no necesitaba guardarlo como munición. Era un registro, nada más, de lo que finalmente había dejado de permitir. Mientras conducía, mi teléfono vibró. 1, 2, 3 veces. No necesitaba mirar para saber quién era. Sara, sin duda, con una avalancha de mensajes que iban desde la ira hasta la disculpa. Los leería más tarde, cuando estuviera lo suficientemente estable para verlos por lo que eran. Entonces, inesperadamente, el teléfono sonó. La identificación de llamada mostraba no el nombre de Sara, sino el de Derek. Lo dejé ir al buzón de voz. Lo que tuviera que decir podía esperar hasta mañana, cuando las emociones no estuvieran tan a flor de piel. Cuando llegué a mi entrada, me quedé sentada en el auto por un momento. La luz del porche brillaba débilmente, como siempre lo había hecho cuando estaba casada, esperando que alguien llegara a casa. Durante años, había sido yo quien mantenía las luces encendidas para todos los demás. Esta noche, entré en una casa donde la única persona de la que necesitaba dar cuenta era yo misma. Dejé mi bolso en el mostrador, abrí el cajón donde guardaba mis documentos financieros y encontré la tarjeta de emergencia de repuesto, la que había guardado pensando que podría haber un día en que ella realmente la necesitara. Pasé mi pulgar por su borde liso, recordando el día en que le entregué la primera, cómo me había abrazado, prometiendo que era solo hasta que las cosas mejoraran. Con un movimiento limpio, tomé las tijeras del cajón y la corté por la mitad. El sonido fue más agudo de lo que esperaba. Final. No se trataba solo de la tarjeta, se trataba de reclamar cada centímetro de terreno que había cedido en nombre de mantener la paz. Había confundido la entrega constante con el amor, pero el amor sin respeto es solo una transacción. Y esta noche había cerrado mi cuenta. Me senté a mi mesa de cocina y finalmente miré mi teléfono. 5 mensajes de Sara, 1 de Derek y, extrañamente, 1 de Eleanor. Los mensajes de Sara abarcaban la gama que esperaba. Mamá, por favor llámame. Necesitamos hablar, ¿no? Has malinterpretado completamente la situación. No puedo creer que nos hayas humillado así. Derek está furioso. Sus padres piensan que les he estado mintiendo. Por favor, mamá, llámame. Lo siento. El de Derek era más corto. Ruth, necesitamos discutir esto como adultos. Llama cuando estés lista. El de Eleanor me sorprendió. Ruth, no tenía idea de lo que estaba pasando. Creo que deberíamos hablar.
solo nosotras. Me estoy quedando en el Marriott del centro, habitación 412. Dejé el teléfono sin responder a ninguno de ellos. No esta noche era para mí. Me preparé una taza de té, me senté en mi porche trasero y observé las estrellas. La noche era tranquila, pero no solitaria. Hay una diferencia entre estar sola y ser utilizada. Una sana, la otra te desangra. Mi teléfono vibró de nuevo. Sara. Lo silencié y lo deslicé en mi bolsillo. Pensé en lo que venía después, las conversaciones difíciles, los límites que necesitaría establecer, las relaciones que tendrían que reconstruirse desde cero, si es que podían reconstruirse, pero esos eran problemas para mañana. Esta noche solo necesitaba respirar. Recordé algo que mi madre me dijo hace años, cuando estaba pasando por mi divorcio. La primera noche es la más difícil. Después de eso, recuerdas cómo dormir sola. Tenía razón. El primer paso siempre es el más empinado, pero lo había dado y seguía en pie. La brisa fresca agitaba las hojas en mi jardín. El sonido era pacífico, como un suave aplauso. Lo respiré y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que estaba exactamente donde necesitaba estar. Pasó una semana, 7 días de mensajes y llamadas que no respondí, no porque la estuviera castigando, sino porque necesitaba tiempo para encontrar mi equilibrio en este nuevo terreno. Sin embargo, me reuní con Eleanor para tomar un café el día después del incidente. Había venido sola, dejando a Richard en el hotel. No tenía idea, había dicho, con las manos envueltas alrededor de su taza. Pensábamos que les iba bien. Derek habla de ascensos, grandes cuentas. Sara siempre se ve tan arreglada. Terminé por ella. Asintió. Cara. Y nunca lo cuestioné. Debería haberlo sabido mejor. Creemos lo que queremos creer sobre nuestros hijos. Dije, no era una acusación, solo una verdad. Los ojos de Eleanor se humedecieron. Richard y yo volamos a casa mañana. Estamos reevaluando algunas cosas, incluyendo cuánto los hemos estado permitiendo al no hacer preguntas. Nos separamos con un abrazo y una promesa de mantenernos en contacto. A veces los extraños se convierten en aliados de las formas más extrañas. Ahora, 7 días después, escuché un auto entrar en mi camino de entrada. Sabía quién era antes de mirar por la ventana. Sara, sola. Abrí la puerta antes de que pudiera llamar. Estaba de pie en el porche, viéndose más pequeña de lo que recordaba. Su maquillaje era mínimo, su cabello recogido hacia atrás, nada de la armadura habitual. «Hola, mamá», dijo, su voz insegura. «Sara», respondí, haciéndome a un lado para dejarla entrar. Dudó, luego cruzó el umbral. La casa estaba silenciosa a nuestro alrededor, solo el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. «¿Te gustaría un té?», pregunté. Asintió, siguiéndome a la cocina. Viejos hábitos, viejos caminos, pero ambas sabíamos que los estábamos recorriendo de manera diferente ahora. Llené la tetera, saqué tazas. Nos movimos alrededor la una de la otra con la cuidadosa coreografía de personas que una vez se conocieron íntimamente, pero que ahora no estaban seguras de dónde estaban los límites. Derek quería venir, dijo finalmente, sentándose a la mesa. Le dije que no.
Esto necesitaba ser solo nosotras. Asentí, apreciando al menos esa conciencia. Está enojado, continuó, contigo, conmigo, con sus padres, con todos. No me sorprende, dije, manteniendo mi tono neutral. La tetera silbó. Vertí agua sobre las bolsitas de té, el vapor elevándose entre nosotras como un velo. Lo siento, dijo de repente. Lo siento mucho, mamá. Dejé las tazas y tomé asiento frente a ella. ¿Por qué exactamente? Pregunté. No para ser cruel, sino para ser clara. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez parecían genuinas. Por todo, usar tu tarjeta, mentir sobre por qué no podíamos verte, hacerte sentir que no eras importante mientras gastábamos tu dinero entreteniendo a otras personas, dejé que las palabras flotaran en el aire. El reconocimiento era el primer paso. Lo que no entiendo, dije finalmente, es porque sabes que te habría ayudado si realmente estuvieras luchando. Siempre lo he hecho. ¿Por qué el engaño? Miró fijamente su té como si pudiera contener respuestas. Comenzó pequeño. La tarjeta era para emergencias, como dijiste, y hubo algunas reales, pero luego, no sé, se volvió tan fácil. Derek perdió su trabajo hace 6 meses. La revelación me golpeó fuerte. 6 meses, pero nunca dijiste nada. Él no quería que nadie lo supiera, ni sus padres, ni tú. Era demasiado orgulloso. Seguía diciendo que encontraría algo mejor, pero nada resultó. Quemamos nuestros ahorros tratando de mantener las apariencias. ¿Apariencias para quién?, pregunté. No para mí. Yo habría entendido. Para todos, susurró. Sus padres siempre han tenido dinero, esperan cierto estilo de vida, y nuestros amigos, todos siempre están publicando sus vidas perfectas en línea, casas perfectas, vacaciones perfectas. Se sentía como si nos estuviéramos quedando atrás. Así que crearon una vida perfecta con mi tarjeta de crédito. Dije, hizo un gesto de dolor, pero no lo negó. Me dije a mí misma que era temporal, que te pagaríamos cuando las cosas mejoraran, pero solo siguió escalando. Las cenas se volvieron más caras, los regalos se hicieron más grandes. Estábamos tratando de llenar algo, creo, algo que el dinero no podía realmente arreglar. Pensé en todas las veces que la había visto ansiosa, revisando su teléfono, haciendo excusas para irse temprano. Lo había atribuido al estrés de la maternidad, de una carrera joven, nunca a esto. ¿Dónde nos deja esto?, pregunté. Miró hacia arriba, sorprendida por la franqueza de la pregunta. No lo sé, admitió. Quiero arreglarlo. Quiero pagarte cada centavo. Puede llevar tiempo, pero lo haré. Nunca se trató del dinero. Dije, lo sé. Se trataba de la confianza. Y la rompí. Nos sentamos en silencio por un momento, la verdad asentándose entre nosotras como polvo después de una tormenta. Derek y yo estamos comenzando terapia, dijo finalmente, financiera y matrimonial. Que sus padres se enteraran le afectó mucho. Está solicitando trabajos que no habría considerado antes, posiciones más modestas. ¿Y tú? Estoy vendiendo cosas, el bolso, las joyas, todo. Nunca se sintió realmente como mío de todos modos, y estoy tomando turnos extra en el trabajo. Asentí.
absorbiendo la información sin comentarios. «Te extraño, mamá», dijo, con la voz quebrada. «Extraño las cenas dominicales y simplemente hablar, ser honesta. Yo también extraño eso», admití. «Pero no puede volver a ser como era. ¿Entiendes eso, verdad?», asintió, secándose una lágrima. «Lo sé, no espero que lo sea, solo espero. Espero que podamos construir algo nuevo, algo mejor». Extendí la mano a través de la mesa y tomé la suya. No un abrazo completo, no todavía, pero un comienzo. «Nuevos límites», dije, «reales esta vez». «Sí», acordó, «reales y completa honestidad. No más esconderse detrás de publicaciones perfectas de Instagram o bolsos de diseñador. Lo prometo». Apreté su mano una vez, luego la solté. «Tomará tiempo, Sara. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana». «Lo sé», dijo en voz baja. «Pero estoy dispuesta a intentarlo si tú lo estás». Afuera, la luz de la tarde tardía se colaba por las ventanas, proyectando largas sombras a través del suelo de la cocina. El tiempo pasando, cambiando todo lo que tocaba. «Lo estoy», dije finalmente. «Pero vamos despacio», asintió, el alivio inundando su rostro. «Gracias, mamá». «No me agradezcas todavía», advertí. «El camino de regreso es más largo que el de salida». Pero mientras la miraba mi hija, despojada de pretensiones, sentada en la misma cocina donde una vez estuvo con un bebé en la cadera pidiendo ayuda, sentí un destello de esperanza, no por lo que fue, sino por lo que podría ser, una relación construida sobre la verdad en lugar de transacciones, amor con respeto, no solo necesidad, sería diferente. Pero diferente no tenía que significar peor. Durante los meses siguientes, encontramos nuestro camino hacia una nueva normalidad. Sara y Derek vendieron su casa demasiado grande y se mudaron a una casa adosada, más modesta, cerca de mi vecindario. El bebé, mi nieto, Tommy, pasaba más tiempo conmigo, no porque necesitaran cuidado infantil, sino porque querían que me conociera. Eleanor llamaba cada pocas semanas, una amistad que ninguna de las dos había esperado floreciendo a través de las millas. Ella y Richard habían hecho sus propios cambios, me dijo. Menos enfoque en las apariencias, más en la sustancia. Habían comenzado a ser voluntarios en un jardín comunitario en su comunidad de jubilados. Richard estaba enseñando carpintería a niños locales. «A veces se necesita un shock para despertarte», dijo durante una llamada. «Estoy extrañamente agradecida por esa noche en la Beta, aunque nunca se lo diría a Derek». Derek, por su parte, había encontrado un trabajo en una firma más pequeña, menos prestigio, mejores horarios. Estaba en casa para la cena la mayoría de las noches. Me dijo Sara, leyendo cuentos antes de dormir a Tommy en lugar de enviar correos electrónicos desde el sofá. Nuestras cenas dominicales se reanudaron, pero con una diferencia clave. Eran comidas compartidas ahora, todos contribuyendo, a veces en mi casa, a veces en la de ellos. Comida simple. Conversación real. La primera vez que Sara fue anfitriona, noté que sus manos temblaban ligeramente mientras sacaba los platos que no hacían juego. Pasta simple, pan casero, sin champán, sin caviar. Solo comida honesta hecha con cuidado. «No es elegante», se había disculpado. «Es perfecto», le había dicho, y lo decía en serio.
Las conversaciones más difíciles ocurrieron en pequeños momentos, generalmente cuando estábamos haciendo otra cosa, lavando platos, doblando ropa, caminando por el parque con Tommy tambaleándose adelante. Estaba celosa, admitió una vez, mientras cortábamos rosas marchitas en mi jardín, de la forma en que vivían los padres de Derek, la facilidad que tenían con el dinero. Quería eso para nosotros, para Tommy. El dinero no hace que la crianza sea más fácil, dije. Solo problemas diferentes, asintió, cortando una flor marchita. Lo sé ahora, pero quería ser impresionante para ellos, para nuestros amigos, para mí misma, tal vez. Y ahora me miró entonces. ¿Realmente miró? Ahora quiero ser digna de confianza. Eso parece más importante. Sostuve su mirada, viendo a la hija que había criado y la mujer en la que se estaba convirtiendo. No perfecta, ninguno de nosotros lo es, pero intentándolo, lo es. Estuve de acuerdo. La confianza volvió lentamente, como un jardín después del invierno, no de golpe, y no sin contratiempos. Todavía había momentos de tensión, viejos patrones amenazando con resurgir, pero ambas estábamos vigilantes ahora, reconociendo las señales. Mis límites permanecieron firmes, no más préstamos, no más tarjetas de emergencia, pero encontré otras formas de apoyarlos que no involucraban dinero, cuidando a Tommy mientras asistían a asesoramiento financiero, enseñando a Sara a cocinar comidas económicas desde cero, escuchando sin juzgar mientras navegaban por su nueva realidad. Derek fue quien más luchó con los cambios. Su orgullo había recibido el golpe más duro, y reconstruir su relación con sus padres resultó desafiante, pero también vi pequeños cambios en él, menos arrogancia, más humildad. Comenzó a unirse a mí en el jardín ocasionalmente, aprendiendo la paciencia que se necesita para cultivar cosas desde la semilla. Mi padre nunca me enseñó habilidades prácticas, confesó una tarde mientras asegurábamos plantas de tomate. Todo era sobre apariencia, logros, nunca sobre construir algo con tus manos. Nunca es demasiado tarde para aprender, le dije. Asintió, atando cuidadosamente el tallo verde a su soporte. Quiero que Tommy conozca ambos, cómo tener éxito y cómo simplemente ser. Fue lo más honesto que le había escuchado decir. 3 meses después de esa noche en la veta, Sara me trajo un sobre. Dentro había un cheque por $500, el primer pago para devolver los $3,800. No es mucho, dijo, pero es un comienzo. Miré el cheque, luego de vuelta a ella. Guárdalo, dije. Ponlo en el fondo universitario de Tommy en su lugar. Sus ojos se ensancharon. Pero, mamá, necesito pagarte. Lo estás haciendo, dije, solo que no con dinero. Entendió entonces, creo que lo que yo quería no era reembolso, sino reconocimiento, no los dólares, sino el respeto que representaban. El verdadero pago estaba en la relación cambiada, las conversaciones honestas, la inclusión genuina en sus vidas, no como una red de seguridad financiera, sino como una madre, una abuela, una persona con valor más allá de lo que podía proporcionar. Esa noche, añadí una entrada final a la lista que había comenzado en la beta 7. Recuerda lo que importa. 6 meses después del día de esa fatídica cena,
Sara me invitó a una comida especial. Nada elegante, prometió por teléfono. Solo familia. Cuando llegué, encontré la pequeña mesa de comedor en su casa, adosada, puesta con cuidado. Platos blancos simples, servilletas de tela que reconocí de mi propio armario de ropa blanca, un regalo de inauguración de la casa, y un centro de mesa de flores frescas de su jardín. Derek me saludó en la puerta, con Tommy en la cadera. «Bienvenida, Ruth», dijo, y había una calidez allí que se sentía nueva, no performativa, sino genuina. Sara emergió de la cocina, secándose las manos en un delantal. Su cara estaba sonrojada por cocinar. Su cabello recogido en una cola de caballo simple se veía más joven de alguna manera, sin cargas. «Justo a tiempo», dijo, besando mi mejilla. «La cena está lista». Mientras nos reuníamos alrededor de la mesa, noté algo más: no había teléfonos a la vista. No se detenían para documentar la comida para las redes sociales, no revisaban correos electrónicos o mensajes, solo presencia. Sara sirvió un pollo asado simple, vegetales de mi jardín, pan fresco que había aprendido a hacer en una clase que estaba tomando en el centro comunitario. La comida no era digna de Instagram según los estándares convencionales, sin ingredientes exóticos, sin presentación artística, pero estaba hecha con cuidado y servida con amor. Mientras comíamos, la conversación fluía fácilmente. Derek compartió historias de su nuevo trabajo, donde estaba encontrando una satisfacción inesperada en mentorear a colegas más jóvenes. Sara habló sobre un proyecto freelance que había asumido para complementar sus ingresos. Les conté sobre el grupo de viaje al que me había unido, finalmente tomando esos viajes que había estado posponiendo. «Voy a Santa Fe el próximo mes», dije. «Un retiro de pintura». «Eso es maravilloso, mamá», dijo Sara, y su sonrisa llegaba a sus ojos. «Siempre quisiste aprender a pintar». «Nunca es demasiado tarde», respondí. Haciendo eco de lo que le había dicho a Derek meses antes, Tommy golpeó su cuchara en la silla alta, exigiendo atención. Todos reímos. El sonido natural y sin esfuerzo. Después de la cena, mientras Derek recogía los platos, otro nuevo desarrollo, Sara me llevó aparte. Me entregó una pequeña caja, envuelta simplemente en papel marrón. «¿Qué es esto?», pregunté. «Solo ábrelo», instó. Dentro había una fotografía enmarcada, no una reciente, sino una de años atrás. Sara y yo en la cocina de nuestra antigua casa, con harina en nuestras narices, riendo mientras intentábamos hacer galletas de Navidad. No podía haber tenido más de 12 años. «La encontré cuando nos estábamos mudando», dijo. «Pensé que te gustaría tenerla». Tracé el borde del marco, sintiendo el peso del momento. «Recuerdo este día», dije. «Las galletas eran terribles, pero nos divertimos», añadió. «Eso es en lo que he estado pensando últimamente, cómo en algún punto del camino olvidé lo que realmente importa. No es la comida perfecta o el bolso de diseñador, es», señaló la foto, «ser reales el uno con el otro». La abracé entonces. Un abrazo real. No el abrazo protocolario que habíamos estado compartiendo durante años. Se aferró con fuerza, como solía hacerlo cuando era pequeña. «Todavía estoy aprendiendo», susurró contra mi hombro. «Pero lo estoy intentando». «Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer», le dije. Más tarde,
Mientras nos sentábamos en su pequeña sala de estar con tazas de té, Tommy dormido en el regazo de Derek, sentí una sensación de paz asentarse sobre mí. No porque todo fuera perfecto, no lo era. Todavía habría días difíciles, desacuerdos, momentos en que los viejos patrones amenazarían con emerger. Pero algo fundamental había cambiado. La relación ya no era transaccional, era recíproca, dar y recibir, honestidad y límites, amor y respeto en igual medida. Mamá, dijo Sara, rompiendo el cómodo silencio. Quería preguntarte algo. ¿Qué es? Respondí, dejando mi té. Ven, ¿me enseñarías a hacer el estofado de la abuela, el que solías hacer para las cenas dominicales cuando era pequeña? Una petición tan simple, pero lo significaba todo, no pidiendo dinero o favores, sino conexión, tradición, el tipo de riqueza que no se agota cuando se comparte. Me encantaría, dije. ¿El próximo domingo? Asintió, sonriendo. El próximo domingo, mientras conducía a casa esa noche, pensé en el largo camino que habíamos recorrido en 6 cortos meses. De la traición a los comienzos, de las transacciones a la confianza. Pensé en la frase que se había convertido en mi mantra esa noche en la veta. El amor sin respeto no es nada más que servidumbre, pero su corolario era igualmente cierto. El amor con respeto es libertad, libertad para dar sin resentimiento, libertad para recibir sin culpa, libertad para ser imperfectos juntos. A la mañana siguiente, me desperté temprano e hice algo que no había hecho en años. Conduje a la veta para desayunar, sola. Me senté en mi mesa habitual junto a la ventana, pedí café y pastelería, y simplemente disfruté del momento. Marco me vio y se acercó con una sonrisa. «Es bueno verla, señora Wallace. Ha pasado un tiempo. Lo ha hecho. Estuve de acuerdo. Pero estoy de vuelta ahora. No como la billetera o red de seguridad de alguien, no como servidora de las necesidades de otro, sino como yo misma Ruth Wallace, madre, abuela, jardinera, futura pintora, una mujer que había aprendido de la manera difícil que a veces el mayor acto de amor es simplemente decir basta y en ese basta encontrar finalmente que ella es más que suficiente en sí misma. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado alguna vez por algo similar?